Hola a todos, espero que estén muy bien. Vamos a ver un poco del tema Zona Core, entender para hacer, así que empecemos. Entonces los objetivos puntuales de la clase serán entender el por qué, reconocer a quiénes vamos a trabajar, aprender el cómo hacerlo y por último, hacer bien. Empezando por explicar por qué lo vamos a entrenar, vamos a ver una definición en donde lo vamos a entender como el conjunto de dos cinturas que son la escapular y la pélvica, y una zona intermedia que sería la zona abdominal, que normalmente es la que denominan zona core, pero pues no es así, ya que tenemos otras zonas musculares que hay que tomar en consideración. Entre sus funciones está estabilizar la columna, proteger la parte visceral, todo lo que tiene que ver con la transmisión, aplicación y generación de fuerza. El entender por qué están haciendo esas funciones es la razón por la que la debemos entrenar. En cuanto a quiénes, vamos a tener que la zona core involucra muchísimos componentes musculares, unos que son los músculos locales más con una función de sostener y otros que serían los músculos globales que tienen una función más basada en la generación de fuerza. También encontramos la zona escapular que tanto tiene que como sus otros grupos tiene las zonas locales que sería como el serrato anterior y el elevador de la escápula y unos músculos globales como puede ser el trapecio superior, medio e inferior. En ese sentido estaríamos entendiendo a quiénes vamos a involucrar en nuestros entrenamientos del core. En el cómo, para entender el cómo pues vamos a ver tres aspectos. Ese aspecto principal que sería como los principios de entrenamiento, no hablando desde los principios normales como supercompensación, sobrecarga o lo que tiene que ver con la especificidad, sino como principios de entrenamientos más para nosotros que somos los que vamos a llevar la actividad física de la persona, unos aspectos propiamente de la zona que vamos a entrenar que sería la zona core y lo que tiene que ver con la progresión y regresión que lo vamos a ver con más detenimiento. En cuanto a esos principios de entrenamiento, como lo estaba mencionando, son más para nosotros. Es entender que las personas primero tienen una base de movimiento y que a medida que nosotros explotemos esa base, los vamos a poder exigir un poco más. Entonces tenemos una competencia y fundamentos que sería moverse bien como la movilidad, lo que tiene que ver con la estabilidad, el control motor y la asimetría. Un segundo aspecto más basado en la capacidad propia de la persona, que ahí sí es donde entran todas esas capacidades condicionales como la fuerza, resistencia, flexibilidad. Y ya cuando tenemos estas dos bases, podemos empezar a llevarlo a una especialización que sería explotar esas capacidades de la persona en un gesto puntual. La zona core comprende lo que tiene que ver el punto 1 y el punto 2 y vamos a ver que eso involucra mucho a la hora de progresar. Entre los principios de entrenamiento también vamos a encontrar algo que se denominan los 7 correctos, que son unos aspectos que giran en base a un objetivo, que ese es el primer aspecto y el más importante, pues de ese objetivo que yo considere y que la persona considere como su tarea. Vamos a tener la calidad del ejercicio, de la propuesta que le hagamos, la progresión, si mi propuesta inicial es muy básica, ¿cómo la vuelvo más difícil? O por el contrario, si fue una propuesta muy exigente, ¿cómo la regreso? Si la postura es adecuada, si la activación que yo quiero que haga es la adecuada para el ejercicio planteado, los signos de alarma, que muchas veces hacemos una propuesta pero no sabemos cuándo debemos parar con esta persona, independientemente sea una alarma osteomuscular, cardiovascular, etc. Y la cantidad. Ya en cuanto al segundo punto de los 3 aspectos de la zona core, de los aspectos para el cómo, tenemos los aspectos puntuales de la zona core. Entre estos encontramos los músculos locales y globales, que como ya los mencionamos en el a quién, son todos esos músculos que podemos involucrar en nuestros entrenamientos. La zona neutra, que hace referencia más a que la zona core protege toda la parte vertebral, la columna vertebral, y se encarga de que mantengan unos movimientos en un rango corto, o si ese rango se supera, sirve como un tipo de resorte para que ese movimiento se dé controlado y se devuelva de la misma manera. La actividad anticipatoria, eso no solamente pasa en la zona core, que son esas activaciones previas para la función o para responder a un estímulo emergente. La estabilidad 3D, que como vemos acá en las imágenes de abajo,
tiene que ver con que no solamente funciona en el plano sagital haciendo la plancha de frente, sino que también tenemos involucrados el plano frontal y un plano transverso. Adicionalmente, pues esta estabilidad 3D no solo es aislada, sino que también va a estar vista en los movimientos multiplanares. En cuanto al quinto aspecto, vemos que hay que estabilizar para mover. Esto es más un principio en cuanto a la progresión. Si bien cuando vamos al deporte, vamos a la actividad física, vamos al ejercicio funcional, nos mencionan que solamente se tiene que mover la persona. No se puede hacer una plancha estática, no se puede hacer una sentadilla estática. No siempre es cierto. ¿Por qué? Porque cada uno va a cumplir una función completamente diferente. Mientras que la parte de la estabilización o la parte de lo que tiene que ver los ejercicios isométricos cumplen más una función en cuanto a la contracción voluntaria y al conocer cómo hacer las contracciones. La parte dinámica tiene una función más de integración. Entonces ambos van a cumplir su papel en momentos específicos. Yo no le puedo pedir a la persona un dinámico mientras que no ha podido controlar o hacer bien las contracciones del estático. En cuanto al aspecto del tonel, hace referencia a que la zona core no solamente, como lo hemos mencionado, pues como a lo largo, no solamente involucra el recto abdominal o el transverso, sino que tiene también techo, como lo puede ser el diafragma, y tiene piso, como puede ser el suelo pélvico. Entonces, ¿cómo vamos a hacer o cómo vamos a lograr que lleguen nuestros estímulos a esas diferentes zonas musculares? La inestabilidad también es un principio más basado en el entrenamiento, en donde lo que estamos mencionando es que esos estímulos emergentes, que son inesperados, van a involucrar estrategias para mantener el control de la postura. Entre esas estrategias está la zona core, lo que hace que sea una activación fuerte, rápida y funciona para todo lo que tiene que ver con la función anticipatoria. Los movimientos básicos, nosotros muchas veces no solamente proponemos ejercicios no solo de esa zona, sino sentadilla, avanzadas, tijeras. Y todos esos ejercicios o movimientos básicos, la idea o la meta de un entrenamiento del core sería que también involucren esa musculatura o que la persona, usuario, a quien estemos tratando, pues involucre esa zona, no de manera como una maniobra de valsalva, sino una contracción voluntaria que estabilice el gesto que le estamos pidiendo. Entre los últimos dos vamos a ver que hay ejercicios unilaterales, también más desde la parte de la práctica, de cómo lo entreno, y es que si tenemos el peso en un solo lado o hacemos ejercicios que solo involucran un hemicuerpo, todo el hemicuerpo contralateral va a generar compensaciones para controlar ese gesto, haciendo una activación adecuada del otro, pues de la zona core del hemicuerpo contrario. Y el efecto Serape lo que hace referencia es a que las cadenas musculares, que acá se puede ver en la imagen de la derecha, son como unas cadenas que transmiten la fuerza. Si empieza un ejercicio en el glúteo, esa fuerza va a ir hacia la cintura escapular del lado contralateral. Entonces el efecto Serape hace referencia a que la fuerza se genera, atraviesa y también puede ser absorbida por esta zona core. Ya por último, entre los puntos del cómo tenemos los principios de progresión. Estos puntos de progresión se dividieron en 4 aspectos, considerando de que hay muchas maneras de progresar un ejercicio. Entonces es más como una forma de resumirlo. Primero, el punto de intensidad. El punto de intensidad hace más referencia a lo que tiene que ver la dosificación. Entonces estamos hablando del tiempo, las repeticiones que vamos a pedir, la carga, la resistencia, entre otras. La estabilidad hace más referencia como a las herramientas, porque es el número de apoyos, si tiene o no una ayuda externa para estabilizarse, o la superficie en la que está haciendo el ejercicio. La complejidad, que hace más referencia al cómo va a ejecutar ese ejercicio, si estamos estáticos, si estamos dinámicos, si estamos pidiendo ambas, ¿cierto? Y la tensión, que tiene que ver más a esas tareas adicionales, en donde la conciencia no está puesta en el ejercicio, o si lo está, en base a qué queremos, o lo podemos poner a hacer algo diferente como tareas duales o que esté pendiente de un estímulo auditivo para la velocidad de reacción y lo que tiene que ver con toma de decisiones. Entonces, en esta imagen lo que vamos viendo es que esa progresión no se hace toda la vez, sino que la idea es que sea escalonada, una progresión paulatina.
en donde proponemos un estímulo. Si ese estímulo cumple con la función, podríamos poner otro más, como sumándole, y así sucesivamente. Porque pasar del punto A a la última columna que tenemos ahí, que es la D, de manera abrupta, pues podría romper completamente lo que queremos con la persona. En otros puntos de la progresión también está la parte planar. A veces, pues mencionando a Cook, habla que la progresión de los planos debería ser de un plano sagital, plano frontal y plano transverso. Realmente, en efectos prácticos, es más pasar de un trabajo en un solo plano a un trabajo multiplanar. En cuanto a los principios de progresión, pues acá también llevándolo a la práctica, entonces vemos cómo de izquierda a derecha se va volviendo más complejo el ejercicio a medida de que le vamos agregando un estímulo. En la primera imagen tenemos una base de sustentación estable, una posición estática. En la segunda imagen le aumentamos la altura, además de que es una superficie inestable. Tercera, le agregamos movimiento a esa misma superficie inestable y altura. Y la cuarta, involucramos ya todos los componentes articulares con movimiento y con una superficie inestable. Entonces se vuelve una progresión completamente escalonada. Entonces, retomando estos 3 puntos, principios de entrenamiento, aspectos de la zona core y progresión y regresión, es como entendemos el cómo. Ya al tener los 3 aspectos iniciales, que era el por qué lo estamos haciendo, el a quiénes estamos involucrando en nuestro entrenamiento y el cómo lo vamos a lograr, es que llegamos al hacer. Y el hacer pues, realmente es recurrir a esos principios y consistir en que todo salga como está planteado, que tenga una dificultad adecuada para la persona, porque claramente esa complejidad es lo que va a volver efectivo o lo que va a generar adaptaciones, y que más que le empecemos a meter estímulos que pueden ser innecesarios, hagamos lo que queremos lograr y la persona esté de acuerdo con esos principios nuestros. Entonces el hacer se vuelve más un hacer considerando lo anterior. Espero que les haya gustado y entendido el tema Zona Core Entender para Hacer. Los invito a que continúen con las clases de este curso para monitores de deportes. Muchas gracias.